Y por supuesto a través de las pantallas de más de 50, cerca de 60 países en todo el mundo. Prosinecki podía haber llegado, pero casi tenía la seguridad que penetraba en la portería. Ha salido rozando el poste. Valderrama. Atención a la jugada de peligro. Encaje de Bolillos. Romario. ¡Fuera! Lloraba la pelota. Lloraba la pelota. Ha intentado salvar la buena salida de Florin Prunea. Romario a punto de hacer el segundo en su cuenta particular, el tercero para América, que gana por 2-1. Guardiola. El Nen Guardiola con Arteaga. Licencia para el espectáculo en el Nou Camp, en el partido de las estrellas, a beneficio de UNICEF. Arteaga, cerca del Prosinecki. Extraordinario Jorge Campos. Qué maravilloso, como si fuera un campeonato de gimnasia. Espectacular, hasta más no poder. El número 19 de México, Jorge Campos. Qué felino. Sí, me suena eso a poesía. Campo, campo, campo. Qué maravilloso. Vamos, seguimos con el espectáculo. Romario de nuevo por el centro. Se desmarca Hugo Sánchez, gana la acción individual. Gol, 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 gol. Cómo se canta también en Sudamérica el gol del brasileño Romario de Sousa Faria. El hombre que vino de las favelas de Río de Janeiro levanta el comentario en el banquillo. La bandera azulgrana y el público que no puede cantar otro nombre que el de Romario, Romario, Romario. ¡Qué velocidad! ¡Qué gol! Y Prunea mira el balón al fondo de la portería. Bueno el servicio. Se marcha, deja atrás a su defensor y toca la pelota acariciándola para hacer el tercero. 3-1. En el minuto 15 de la segunda parte. Europa 1, América 3. 2 goles de Romario y 1 de la Torre para América. El gol de Europa, Hristo Stoichkov, cuando había estado a punto de empatar a 2 la selección de Europa. Poyet. Fernando Couto. Le dan ganas a uno de levantar la voz al cielo cuando Romario marca gol. Ahí está Stoichkov. Le anima el público también. Ha tocado sacando bien en la defensa Ronald Fuentes, el jugador chileno de la Universidad de Chile. Valderrama. América haciendo un gran espectáculo. Romario de nuevo. Qué peligro tiene ese hombre. Hugo Sánchez. De nuevo a la carga el combinado americano. Romario gana en la acción particular. Erwin Sánchez, el jugador boliviano, sale con la paleta controlada. Dumitrescu. Stoichkov. Espera la pelota Korneyev. Dumitrescu ha perdido la bota. El balón pasado, va a saltar como un felino de nuevo Jorge Campos. No tanto como en la anterior jugada, cuando vemos en el ángulo contrario de nuevo el gol de Romario de Sousa Faria. Qué forma tan particular también de celebrar los goles tiene el astro brasileño. Con qué sosiego, con qué serenidad, y celebra santiguándose también cuando no lo consigue. Stoichkov. Korneyev por la derecha, se desmarca Dumitrescu, está solo el jugador rumano, dispara, ¡fuera! Ha sacado de nuevo el Uy del público. Dumitrescu, jugador que fuera del Sevilla. Buen papel el suyo en la fase final del Mundial de Estados Unidos, en el buen tono general del equipo rumano, en el que destacó el hoy jugador del Barcelona, Popescu. Jika Hagi. Jika Hagi también. Y Popescu hizo un partido el otro día soproso. Juega de nuevo América. Dulanto, el servicio para Romario, sale Prunea. Florin Prunea dice
Romario no marca uno más, aunque eso va a ser difícil. Atacando la selección de Europa. Se desmarca para recibir Prosineski. Se incorporaba Arteaga. Y también se desmarca Stoichkov. El saque de esquina ahora para la selección de Europa. La jugada anterior con Jorge Campos. Cómo se ha adornado y qué bonito lo ha hecho. Y Arteaga, para regalar y a los Arteaga ojos. está muy bien. Arteaga lleva unos momentos en el terreno de juego y lo está haciendo muy bien. Juega Prosineski. Eso es para el circo y también para el espectáculo. Deja atrás a Erwin Sánchez. Ha provocado córner. Sergi Barjuan, el canterano jugador del FC Barcelona, divirtiéndose como todo el mundo, claro. De la Peña por fin no apareció. Una estrella que ya es también Iván de la Peña. El córner cerrado de Stoichkov. Salta Jorge Campos. Ha perdido en falta de Fernando Couto, que se disculpa. Potro Campos. Celades, otro jugador de la cantera del FC Barcelona. Qué camada la de la quinta de la Masía en el equipo azulgrana. A punto de recuperar Europa, Fernando Couto. El pibe Valderrama. Y Erwin Sánchez. Al ataque la selección de América. Valderrama tocó para Romario, aunque se ha anticipado muy bien Bernd Schuster. 2 faltas en todo el partido. Nuestro servicio de estadística. 2 faltas en todo el partido es para dar gracias. Y todavía es capaz de suscitar el aplauso de los graderíos Schuster. 2 faltas en todo el partido hasta el momento. ¡Qué maravilla! Qué rápido se han pasado los 20 minutos que se llevan disputados de segunda parte. En el partido de las estrellas, América puede marcar el 4º gol. Erwin Sánchez se incorpora. Hugo Sánchez. ¡Qué bonito el salto de Hugo! No podía hurtarle Hugo Sánchez esa acción para el espectáculo cuando se levantaba la banda Jorge Valdano. Si marca Hugo Sánchez, la voltereta, el salto mortal. No ha perdido un ápice de su aptitud gimnástica, Hugo. Juega en Austria ahora Hugo Sánchez, aunque va a fichar por Dallas, en el equipo de Estados Unidos, cuya liga va a comenzar en unos meses. Romario amaga, se desmarca Hugo. Hacia él iba la pelota, cortado Guardiola. Uy. Hugo está ahora en Linz, en Austria. Pasando frío, aunque intentando dar calor al fútbol austriaco. Juega el boliviano Sánchez. Buen futbolista. Se desmarca el pibe Valderrama. Le ha arrebatado la pelota Bernd Schuster. Prosineski. Se desmarca Stoichkov. Estaba lejos, ha jugado con Korneyev. Dumitrescu envía para Stoichkov. No podía llegar. Va a haber un nuevo cambio. Vemos el salto del tigre de Hugo Sánchez. Se le había quedado adelantado la pelota. Ahí está. Y ante la salida de Prunea, qué salto de Hugo Sánchez. También para quedarse y guardar en la retina y en la memoria de este partido de las estrellas, con el fin benéfico a favor de UNICEF. Romario por el centro, espera Hugo. Ahí está Romario. ¡Gol! De nuevo el gol de Romario de Sousa Farías. Se hace la señal de la cruz. Toca al pibe Valderrama. Y va a haber cambio en las filas de América. Marca el tercero en su cuenta Romario. 3 de Romario. 1 de Diego Latorre. Europa 1, América 4. Pero cómo están jugando Galo, Paliña y Romario. Hasta este momento están los 3 sobre el terreno de juego. Y Romario reeditando aquellas tardes gloriosas aquí en el Camp Nou. Se recuerdan por todo el mundo. La jugada repetida de Romario. Miró a Hugo Sánchez. Amagó el centro y disparó ante la salida de Prunea. Cambio. Se marcha Valderrama, aplaudido en el equipo de América. Entra Giamelli. Felicidades, Carlos. Una auténtica exhibición frente a no pocas estrellas en Europa.
Sí, tiene razón, es importante que la gente salga contenta de este espectáculo. Jugar con Romario y ver eso es una auténtica felicidad. Sí, le da una motivación, yo pienso que jugar con los grandes jugadores le da una tranquilidad. La pena es que René, que ha venido Higuita a dar un auténtico espectáculo, ha sido una auténtica mala suerte esa rotura del ligamento lateral de su rodilla. Sí, ha sufrido mala suerte. Yo pienso que él tiene voluntad y seguro se va a recuperar rápidamente. Porque además creo que merecía mucho más, dada la situación y el objetivo de este partido, la solidaridad. Sí, lo importante era eso, él vino y cumplió, se sintió bien. Lastimosamente el fútbol es el riesgo de uno, ¿no? Pero Dios seguro lo recupera rápido. Estamos seguros. Gracias a Carlos Valderrama, el que ha sido capitán de la selección de Sudamérica. Una férula se ha puesto en la pierna, en la rodilla de de René Higuita, y es muy posible que se ha trasladado a una clínica para ver el alcance exacto de la lesión. Juega Europa, que pierde por 4-1. Arteaga se incorpora, libre de marca. Hace el recorte, espera en el punto de penalti Stoichkov. Y ha cortado la zaga del conjunto americano. Sigue en el terreno de juego Romario, y si le cambian va a provocar una salva de aplausos extraordinaria, notable. Hugo Sánchez. Balón jugado por mediación de Nelson Gutiérrez, la incorporación de Yameli. Ahí está esperando Hugo Sánchez. No ha llegado de milagro, le ha faltado muy poco. Arteaga, jugador gaditano de las filas del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Guardiola apoyándose en Stoichkov. Cerca espera Robert Prosinecki. Está muy retrasado también Bernd Schuster. Cuando ataca Korneyev, se desmarca Prosinecki. Ha cortado América, juega Poyet. Poyet para Yameli. Hugo Sánchez, desmarcado, está en la otra banda. Romario, hacia él va la pelota, que ha cortado la zaga del equipo europeo. Juega Schuster. Minuto 25 de la segunda parte. Vence América por 4-1 a Europa. Un gol en la primera parte, gol para La Torre, y los otros 4 en la segunda parte. Empezó muy pronto a marcar la selección de América en el minuto 2 por mediación de una vaselina sensacional de Romario, que ha dado un concierto de asistencias, de goles, mientras juega Europa por mediación de Stoichkov. Está jugando la selección de Europa, el balón largo, Jorge Campos no llega, y el gol de Arteaga. Arteaga confirmando cuanto dijimos de él al comienzo de esta segunda parte. Oportunísimo, templando el toque, bote pronto, ha marcado para Europa. El gol de Arteaga en el servicio por la banda izquierda. Bueno, el servicio para Arteaga, y según venía el envío con la pierna izquierda de Arteaga al fondo de la portería para hacer el segundo gol del combinado europeo. Gana América por 4-2. Pepe Gutiérrez. Aquí está René Higuita. René, ha sido una auténtica mala suerte porque usted ha venido a darlo absolutamente todo aquí. Me trata de hacer lo mejor que después, son cosas del fútbol. Y bueno, yo creo que lo que empieza mal termina mal. ¿Pero por qué empezó mal? Si ha sido un auténtico espectáculo verlo hoy aquí. Nada, por la jugada tenía que ser mejor. Hice mal pase y ahí es donde viene todo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la jugada? ¿Dónde se hizo usted la lesión? Bueno, al retroceder con Del Solar en el arco. Vaya balón que le metieron. Solo nos faltó ver el salto del escorpión, pero nos hemos quedado con las ganas. Bueno, es que eso es como el gol, una sorpresa, ¿no? Y no hubo oportunidad por ahí muy cerca la de Stoico, pero se iba a hacer todo lo posible. No se pudo, pero creo que al menos se asistió a una buena causa. Lo importante ha sido el objetivo que se cumple, ¿no? Sí, señor. Que se mejore. Muchas gracias. Está atacando la selección de Europa, que va a intentar progresar en el marcador para cortar diferencias. No debe ser grave lo de Higuita cuando no le han retirado la clínica. Afortunadamente juega Korneyev, se da la vuelta, Igor Korneyev dispara afuera. René Higuita en el banquillo de la selección americana que dirigen César Menotti y Jorge Valdano. Va a haber cambio. Atención porque se va a marchar Romario. Vemos el segundo gol de Europa por mediación de Arteaga. Va a haber cambio